bueno, ganamos de visitante y contento porque el equipo cortó una racha de hacía mucho tiempo, creo que no ganaba de visitante y bueno, hoy lo pudimos hacer contra el Clásico, sumamos 3 puntos y eso es lo importante. ¿Partido cerrado estaba para cualquiera? Sí, el que se equivocaba perdía. Nosotros, gracias a Dios, no tuvimos demasiados errores, ellos tampoco, pero bueno, se definió en una pelota parada y lo pudimos ganar y gracias a Dios nos vamos con los 3 puntos. ¿Estás agarrando el gustito a los goles? Uno va y trata de aportar lo suyo, pero yo sé que no es lo mío, lo tengo bien claro. Trato de aportar, eso sí, cuando voy al área, pero lo importante es que el equipo se brinda al máximo, da todo y ojalá que los delanteros nuestros empiecen a meterla, que eso es lo que todos queremos. Pero sos consciente de que tus 2 goles fueron el inicio del 1-0 para una victoria de Crucero del Norte, que es muy importante y como bien vos decías, un triunfo de visitante que hace mucho lo venían buscando. Sí, yo sé que es importante, que sirve para ganar, pero yo tengo claro y todos los defensores sabemos que no es muy común que nos toque hacer goles. Vamos a la pelota parada a eso también, a tratar de ayudar al equipo en la ofensiva y bueno, se nos está dando y ojalá que siga para el bien de todos. ¿Cuál es la solidez defensiva? O sea, en la pelota parada no sos uno más, uno ve tus estadísticas y sos un defensor goleador. Sí, he tenido suerte que he hecho varios goles en los equipos donde he jugado, pero bueno, uno va con esa confianza también, no va para sumar gente nomás, va con la gana de hacer el gol. Sabiendo que lo puede ayudar al equipo, como hoy en los últimos minutos ganamos el partido de una pelota parada. Hoy me tocó a mí, ojalá que el miércoles le toque a otro compañero, o al que le toque que sea para que el Crucero siga sumando 3 puntos y siga sumando todos los partidos, estando ahí en la pelea, metido en el quilombo arriba y bueno, después veremos para qué estamos. Se pensaba en el 0-0, metiste el cabezazo, hay una solidez muy importante, Roberto. ¿Cómo lo están trabajando eso? El sacrificio de todo, fíjate que en el final Tacuara estaba de defensor de central, sacó una pelota en el borde del área, es el sacrificio de todo, el compromiso que todos tenemos, los que entran, los chicos que por ahí se quedaron afuera y hoy no pudieron estar ayudándonos dentro de la cancha, el compromiso de todo, el día a día, el trabajo del grupo, creo que eso es fundamental. Ahora las cosas vienen bien y todos estamos contentos, sabemos que es un torneo muy largo y que va a tener bache, nosotros estamos aprovechando ahora este buen momento, ojalá que siga durante todo este semestre, pero somos conscientes que tenemos que seguir trabajando mucho. Y no hay tiempo, miércoles de nuevo.